Se viene la fiesta del Santiago y con ella muchas novedades. Una de ellas podría ser el debut de Rosy War como santiaguera. ¡No! ¿No qué? No te lo puedo creer. ¿Por qué lo decimos? Cantará sola, dejará la tecnocumbia. Ahora se lo contamos con lujo de detalles. Empecemos por lo primero. Para nadie es un secreto que Rosy es la voz que marcó el inicio de la tecnocumbia en el Perú, teniendo a Tito Mauri como el creador del género y compositor de la gran mayoría de éxitos de la popular ronquita. Todo empezó con Nunca pensé llorar, tema que rompió todos los récords musicales en el Perú allá por el año de 1998. Pero, sin duda, algo que todos los peruanos recordamos es que con esa canción se rompieron todas las barreras sociales en cuanto a música se refiere, pues se bailaba en todos los estratos de la sociedad. Ay, 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 me duele el corazón. Ay, 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 me duele por tu amor. Ay, 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 me duele por tu amor. Otra canción icónica de Rosy War es Que te perdone Dios, del compositor Rodolfo Chávez, quizás el segundo tema más pedido dentro del repertorio de la cantante que nació en el caserío de Lago Valencia, Puerto Maldonado. Basta de pedir perdón, si siempre lo volverás a hacer, que te perdone Dios, porque yo no te perdono. Ya que soltamos estos datos, también les contamos que el nombre real de la popular cantante es Rosa Aurelia Guerra Morales y empezó a cantar a la edad de 5 años, de la mano de su señor padre, el reconocido Gato Guerra, siendo las rancheras sus preferidas. Pero Rosy War no solo puso a bailar a todos los peruanos, sino también a miles de personas de países como Bolivia, Chile, Argentina, Brasil, Belice, Estados Unidos, varios países de Europa y Japón. Mención especial se merecen los amigos de Venezuela, donde cantó ante más de 28,000 personas en un festival de barinas donde se presentaba un artista por día. Hecho todo este paseo por la historia musical de la ronquita de la tecnocumbia, ahora hablemos sobre lo que podría ser su incursión en el mundo del Santiago, el mismo que se podría dar con un mano a mano con la comandante de este género, es decir, la cantante Martina de los Andes. Antes de seguir con los datos, ya sabes lo que tienes que hacer. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Ahora, activa la campanita para que recibas todas nuestras novedades. Y no te olvides de darle like a este video. Déjanos un comentario y nosotros felices de poder responderte y saludarte en nuestra próxima entrega. Aunque no hay nada escrito sobre grabar un tema o un disco juntos, algo que tampoco está descartado, por lo pronto ya cantaron juntas a manera de ensayo y diversión, y el tema que eligieron no pudo ser mejor, Don Mario. Don Mario, tráigame más cerveza. Don Mario, tráigame más cerveza. Quiero tomar, quiero beber, por ser el día del Santiago. Quiero tomar, quiero beber, por ser el día del Santiago. Pampa chucama, yo cachayanqui, pampa chucama, chucachayanqui.
esta noche. Ay, chuchuchu. Ay, esta noche, Mecho, ¿qué quieres hacer esta noche conmigo? Oye, amiga, estoy soltero, ¿estás soltero? Estoy Rosy, tratando de encontrarle bien la pronunciación. prepárate, ¿ah? ¿Por qué? Tito viene molesto. Tanto Martina como Rosy la pasaron tan bien en este encuentro amical que la propia Ronquita, en ese instante, cantó una versión particular donde el protagonista es nada menos que su media naranja, es decir, Don Tito. Tito viene molesto. ¿Y por qué, pues? ¿Quién porras es Mario si él se llama Tito? Ah, bueno, ya porque no se moleste hay que llamarle a él también, pues. Don Tito, tráigame el ubachado. Don Vaya, Tito, vaya. Don ahora Tito, sí, ¿no? tráigame el ubachado. Para que pruebe mi amiguita Martinita. Para que pruebe mi amiguita Martinacha. Ya, vaya a traer el ubachado, pues. Ya me estaba molestando ya, porque dice, ¿a quién llama Don Mario, si yo soy Tito? ¿Qué es esto? Dice, ¿qué está pasando Y aquí? todavía es Federico, ni siquiera es Tito. ¡Federico! Dice, ¿cómo le llama Federico, Rosy? ¡Fede! Eso fue todo por hoy, queridos amigos. No se olviden que estamos pendientes de sus comentarios. Soy Eduardo Chacón y regreso pronto con más novedades y chismecitos de nuestro folclore y la cumbia.